Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias en primer lugar al movimiento AQP feminista y a Humanidad Libre que me invita a estar con ustedes esta noche y a todos los presentes por su presencia y su paciencia para escucharme en este seminario sobre interseccionalidad y género, ¿no? Esta palabra interseccionalidad a veces suena un poco complicada, es una categoría interesante, pero puede ser difícil de comprender. Pero yo quería contarles un poquitito de dónde surge y por qué y a qué queremos referirnos con interseccionalidad. Y también por qué creo que estoy aquí, ¿no? Porque hace muchos años, a fines de los 80, escribí un artículo que se llama Género, clase y etnia, la trenza de la dominación. En aquella época, en el Perú, como en otros países de América Latina, las feministas, que siempre en nuestro continente hemos sido de izquierda, progresistas, en otros lugares del mundo no crean, ¿ah? También hay feminismo de derechas, pero en América Latina las feministas venimos de las canteras de la izquierda y de los movimientos sociales, comunitarios. Pero teníamos una discusión con nuestros compañeros de los partidos políticos, de los sindicatos y de los gremios, porque los compañeros nos acusaban las feministas de que estábamos dividiendo a la clase. Y decían ellos que las reivindicaciones de las mujeres no eran tan importantes como la lucha de clases y que con nosotros al hablar de nuestros derechos como mujeres estábamos generando divisiones en la clase. Entonces había un debate intenso entre qué es más importante, la lucha de clase o la lucha de los géneros, las reivindicaciones de las clases subordinadas o las reivindicaciones de las feministas, de las mujeres, de los movimientos de mujeres por sus derechos. Y también en ese periodo, estamos hablando de fines de los 80, en América Latina ya teníamos un vigoroso movimiento indígena que estaba desarrollándose a partir de las transformaciones del propio movimiento campesino que había estado en América Latina luchando durante los últimos 100 o ciento y pico años por el derecho a la tierra y a su autodeterminación. Entonces el movimiento indígena también interviene en el debate diciendo, oigan, y se están olvidando de nosotros, también nosotros los hombres y mujeres indígenas tenemos otro tipo de reivindicaciones y de luchas. ¿Cómo nos articulamos estas tres grandes vetas de movimientos? Y los jóvenes estudiantes en América Latina que siempre han sido sumamente radicales y han estado en las vanguardias de las luchas, porque el sistema también es un sistema que oprime, que subordina, que discrimina a los jóvenes. Entonces, bueno, yo escribí este artículo en este debate, lo que quería sostener, lo que yo sostenía, pero ojo, no solo yo, es que era por ahí íbamos las feministas peruanas en ese momento, era para decir, compañeros, no es más importante ni la lucha de clases, ni la lucha de géneros, ni la lucha anticolonial de los pueblos indígenas, las tres, ni la lucha de los jóvenes contra las jerarquías de edad, las tres, las cuatro, todas estas luchas son igualmente importantes porque están articuladas, responden a sistemas de dominación que se articulan entre sí, que se unen y se fortalecen mutuamente. Entonces no podemos combatir solo al capitalismo o solo al patriarcado o solo al neocolonialismo porque no vamos a conseguir grandes cambios, porque en realidad se trata de un gran y mismo sistema que articula distintas formas de dominación, de opresión, ¿no? Y bueno, y esto tiene una historia, en verdad, ¿no? Nosotros ahora podemos ubicarla alrededor de fines del 1400, 1500, cuando, entre comillas, se descubre nuestro continente, ¿no? Que se llama América Latina, al que le ponen América Latina se descubre como si no existiera, y viene toda la asonada colonial, toda la dominación colonial, pero también es el momento del triunfo de la modernidad, de la creación del pensamiento racional, moderno, científico y del desarrollo del capitalismo.
de la expansión, primero el capitalismo mercantil, colonial, y luego del capitalismo industrial, y ahora del capitalismo financiero y globalizado y qué sé yo. Entonces es todo en verdad un mismo proceso histórico donde al mismo tiempo se están generando los sistemas de género que nos dividen a la humanidad en dos géneros, masculino, femenino, hombres y mujeres. Hombres tienen que ser masculinos, mujeres tienen que ser femeninas, con los contenidos que las clases dominantes le dan a femenino y a masculino. Al mismo tiempo se están creando las razas, el sistema de clasificación de la población del mundo en razas. Los blancos, los indígenas, los asiáticos, los negros, y se crean las razas en base a rasgos como la pigmentación de la piel más o menos oscura, el tamaño de los ojos y si son rajados o redondos y 2 o 3 rasgos más, y con eso generan las razas. Y del mismo modo las clases bajas y las clases altas, las clases cultas y las clases ignorantes, ¿no? Incultas. Y entonces se crean estos sistemas de clasificación de la humanidad donde a todos nos ponen en compartimentos estancos, pero que son sistemas jerarquizados, donde unos son mejores que otros, unos son superiores, y esa supuesta superioridad e inferioridad justifica entonces que unos sean los que no trabajan, los que viven bien, los que consumen el grueso de los recursos del mundo, del planeta, ¿no? Y otros son los que sobretrabajan, los que viven mal, los que no comen mucho, los que no tienen derechos, los que no tienen voz, los modos suyos de pensar, de vivir, de crear, son considerados, entre comillas, primitivos, por ejemplo, ¿no? Entonces se crean todos estos sistemas mediante los cuales nos van socializando y convenciendo a unos de que somos superiores y a otros de que somos inferiores, ¿no? Y por tanto, como inferiores debemos aceptar que nos maltraten, que nos exploten, que nos violenten, que nos peguen, que nos esclavicen, y otros se sienten muy bien ejerciendo el maltrato, ejerciendo la dominación, porque supuestamente son superiores y supuestamente son llamados para hacer eso, son los elegidos para hacer eso, ¿no? Entonces son sistemas que se crean en los mismos procesos conjuntamente y que se articulan entre sí y se refuerzan. Y esto es un descubrimiento, una teorización, producto de un debate y también de muchos pequeños artículos y estudios, como el que yo les mencioné, pero otros también, por ejemplo, el de Bell Hooks en Estados Unidos, una feminista negra, que empieza a señalarle a las feministas de su país que, señoras feministas blancas, lo que ustedes están diciendo está muy bien para ustedes, pero resulta que a nosotros no nos toca. Porque ustedes, por ejemplo, las feministas blancas de Estados Unidos, en aquellos años, les estoy hablando de los años 70, inicios de los 80, ¿cuál era su reivindicación? El tener derecho a ir a trabajar. Y a ir a trabajar en las mismas empresas y con las mismas condiciones que los varones. Y las feministas negras, ¿qué le están diciendo a ese feminismo? Oigan, pero si nosotros ya trabajamos, toda la vida hemos trabajado. Para nosotros eso no es un derecho que tenemos que reclamar, es una condición de obligación, de explotación que estamos viviendo, y así, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer las mujeres, las feministas, que hay diferencias entre nosotras y que esas diferencias devienen de justamente las articulaciones de estos sistemas de opresión. Y que no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer indígena en América Latina, por ejemplo. Y no es lo mismo ser una mujer que ha tenido oportunidades por su familia, por su clase social de origen, de ir a la escuela, de ir a la universidad, y una mujer que desde pequeña, desde los 6 años de edad, ha tenido que pastorear, que sembrar o que trabajar en casa ajena para poder ayudar a la mantención de su propia familia y que no ha tenido oportunidades de acceder a ese conocimiento sistematizado que hoy en día se adquiere en los colegios y las universidades, y que además su propio saber originario, heredado de su propia cultura, es considerado primitivo o no se reconoce como saber y no se reconoce válido. Entonces hay diferencias creadas por la articulación de estos
sistemas de dominación que nosotros tenemos que reconocer. Las mujeres tenemos que reconocer las diferencias entre nosotras debido a estas articulaciones, pero también estas diferencias hay que reconocerlas en los otros movimientos sociales, porque si no reconocemos las diferencias no vamos a poder tener movimientos realmente fuertes. Y el reconocimiento de las diferencias no es para crear más divisiones entre nosotras, sino más bien a partir del reconocimiento de las diferencias y de que algunas tenemos privilegios que otras no tienen y que hay reivindicaciones por las cuales tenemos que luchar aunque no nos toquen a nosotros personalmente la piel, pero son las reivindicaciones de nuestras compañeras. Solo así podemos articular movimientos realmente fuertes, ¿no? Y realmente generar propuestas, utopías de nuevas sociedades donde todos podamos tener lugar, donde todos podamos tener lo que necesitamos, donde todos podamos tener palabra, aporte, reconocimiento, voz y derechos, ¿no? Y ejercer los derechos básicos de la vida. Realmente es la única forma de lograr ese mundo que anhelamos de igualdad a partir del reconocimiento, del respeto y de la recreación en la diferencia, ¿no? La diferencia al final es una riqueza. Y es a partir de ahí donde ecologistas, indigenistas, feministas, sindicalistas, microempresarios, informales, podemos realmente unificarnos en un movimiento social amplio, porque todos somos movimientos con las jóvenes, con nuestras propias reivindicaciones, con nuestras propias propuestas, y juntos podemos contribuir a la lucha contra este sistema capitalista, patriarcal y neocolonialista. Porque es todo eso al mismo tiempo. No es solo el capitalismo lo que tenemos que combatir, es que ese capitalismo es un capitalismo patriarcal. Es un capitalismo que se ha articulado con el sistema de dominación patriarcal que genera, que produce esta división de géneros, masculino, femenino, los hombres son fuertes y aptos para la racionalidad y para trabajar en tales cosas, las mujeres son débiles, dadas a la ternura y al cuidado, etc. Ese sistema capitalista se articula con el patriarcado y se articula con el neocolonialismo que le llamamos, que sigue sosteniendo las razas diferenciadas, los territorios diferenciados, sigue sosteniendo que, por ejemplo, los territorios del llamado, entre comillas, tercer mundo, que su vocación es producir materias primas, ¿para qué? Para que el llamado primer mundo, miren cómo la jerarquía está hasta en el lenguaje, sean los que reciben esas materias primas, las transforman generando un desecho horrible que está contaminando nuestro planeta y nos la devuelve en la forma de mercancías. Entonces, ambos, los tres sistemas, los diversos sistemas de dominación, son más que tres, yo me limito a esos tres porque si no se complejiza mucho, están articulados, ¿no? Y es un solo sistema de dominación, por eso decimos la trenza de la dominación. Y por tanto, nuestros movimientos, reconociendo cada uno de los movimientos está enfrentando una de las contradicciones principales, pero no puede quedarse solo en ello. Yo no puedo solamente pensar como feminista en que quiero cambiar las relaciones de género, porque no lo vamos a poder. Ni los movimientos indígenas van a poder solos transformar el neocolonialismo, porque están articulados. Entonces tenemos que articular las luchas ecologistas, feministas, indígenas, de los jóvenes, de los sindicalizados, para todos en un gran movimiento poder deconstruir, desarmar, desnudar, visibilizar los mecanismos que tiene este sistema para reproducir la jerarquía, la opresión, la discriminación. Bueno, eso es lo que el concepto de interseccionalidad quiere en realidad expresar, capturar, señalarnos que en todos los análisis que hagamos tenemos que tener siempre presente estas distintas dimensiones y tratar de ver cómo se articula, si estamos hablando de problemas de género, cómo se articulan con el neocolonialismo, con el sistema capitalismo, con sus nuevas formas de opresión, pero no solamente en los análisis, sino fundamentalmente en las propuestas y en las luchas. ¿Cómo? Tenemos que reconocer las diferencias y no podemos pretender que no existen y que todos somos iguales, que todas las mujeres somos iguales o que todos los indígenas somos iguales, porque no es así. En el movimiento indígena también se van a presentar diferenciaciones que tienen que ver cómo los distintos pueblos han sido articulados al sistema capitalista, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay que reconocer esas diferencias para a partir de ellas poder generar una verdadera articulación que haga movimientos verdaderamente fuertes y propuestas realmente capaces de incluir los derechos a las diversidades de todos nosotros. Espero no haber sido muy confusa y que las demás compañeras puedan ayudar a seguir avanzando en este debate que es tan interesante.